¿Está? Sí, escucha. Bueno, bueno, Profe, voy a ir un poquitito más rápido porque estamos muy detenidos y demorados. Entonces, decíamos que este músculo era un músculo triangular, era plano, la característica que dábamos que es radiado. Ahora tenemos que decir a dónde va. Se inserta en toda la fosa temporal. También se inserta en la cara medial de la aponeurosis del temporal o la fascia aponeurótica del temporal. Y también se inserta en todo lo que es la línea temporal inferior. O sea, esas tres son las inserciones fundamentales. O sea, fosa temporal, línea temporal inferior y la parte medial de la aponeurosis o fascia aponeurótica del temporal. De ahí desciende este músculo, decíamos, ¿de dónde a dónde va? De la fosa temporal a la apófisis coronoide. Ese es de dónde a dónde va. Ahora, ¿dónde se inserta superior? Se inserta en lo que le acabo de decir. Línea temporal inferior, en toda la fosa temporal y lo que correspondería también a la parte medial de la aponeurosis. Todas esas fibras radiadas convergen y finalizan en la apófisis coronoide. ¿En qué parte de la apófisis coronoide? Bueno, en el vértice, en el borde anterior, en el borde posterior y principalmente en la cara medial de la apófisis coronoide. Porque en la cara medial, justamente en la cara medial, está lo que se denomina cresta temporal. O sea que ahí tiene su inserción mayor el músculo temporal. Ahora, la característica que tienen sus fibras, tiene fibras que son verticales, oblicuas. Esta, por ejemplo, son las verticales, acá vienen las oblicuas y estas son las horizontales. ¿Ven el pulsor? ¿Ven el pulsor? Hola. Sí. Hola. Y profe, Bueno, entonces verticales, oblicuas y horizontales. Es fundamental porque después vamos a ver la mecánica masticatoria que tiene cada una de las fibras. Ahora, todo este músculo, la mayoría de los músculos en general, tienen un recubrimiento que se llama fascia aponeurótica. Después van a haber otras fascias que cubren, por ejemplo, los órganos, otras fascias que cubren los vasos. Entonces, en el caso del músculo, se llama fascia aponeurótica, que envuelve como un estuche al músculo. Entonces, esa fascia aponeurótica en el temporal se inserta en la otra línea. Esta era la línea temporal inferior. Ahora, acá hay otra línea, que es la línea temporal superior. En la línea temporal superior y en el espacio comprendido entre la línea temporal superior y la inferior, en todo eso, ahí se inserta la aponeurosis del temporal. Todas sus fibras aponeuróticas van a terminar, todas sus fibras aponeuróticas van a terminar en otro hueso que está acá. A ver si le tengo un hueso. Este hueso, mire, este hueso que está cortado acá es la apófisis. Esto es la apófisis cigomática del temporal. Esa apófisis cigomática del temporal se va a articular con este otro hueso, que es el hueso cigomático, y forma el arco cigomático. Bueno, en esta apófisis cigomática, que tiene un borde superior y un borde inferior, en el borde superior, la aponeurosis del temporal, que tiene dos láminas aponeuróticas, una que está pegada al músculo y otra más superficial. Entonces, esas dos fascias que corresponden a la fascia del temporal vienen y se insertan en el borde superior del arco cigomático, de la apófisis cigomática, una por dentro y otra por fuera, porque acuérdense que el borde superior del arco cigomático tiene una cara medial y una cara lateral. Entonces, en las dos caras del borde superior del arco cigomático
se inserta o finaliza la fascia temporal. Fíjense que a veces qué contradictorio, porque acá hay una excepción. Normalmente los músculos son cubiertos en su totalidad por la fascia aponeurótica. Bueno, acá no, porque la fascia aponeurótica finaliza en el borde superior de la arcada cigomática, y si es que tendría que cubrir al músculo, tendría que finalizar en la apófisis coronoide, pero no lo hace solamente en el borde superior del arco cigomático. Ahora, este músculo, ¿quién le irriga? Bueno, este músculo está irrigado en su parte profunda del músculo, está irrigado por la arteria temporal profunda, y en la parte superficial por la arteria temporal superficial. Esto es la forma en que es irrigado. Ahora, ¿quién drena? O sea, esa sangre oxigenada que le llega al músculo tiene que venir por otro vaso, que es la vena, que son las venas temporal, superficial y profunda, y esas venas vienen con la sangre carboxigenada. Esas van a finalizar después para formar la vena yugular externa. Ahora, ¿quién irriga? ¿Quién irriga el músculo? Entonces, decimos que es la temporal superficial. ¿Y la temporal superficial, rama de quién es? Bueno, ya después vamos a ver que es una rama terminal de una rama fundamental que cuando demos vasos ya vamos a volver a nombrar. Por ahora sepan que es la temporal superficial y la temporal profunda. Son los vasos que irrigan, y las venas son satélites de la arteria, o sea, temporal superficial vena y temporal profunda vena. Ahora, ¿quién inerva al músculo temporal? ¿Quién inerva? Entonces, acá decíamos que encontrábamos 3 haces musculares. El anterior, que es vertical, el medio, que es oblicuo, y el posterior, que es horizontal. Todas están inervadas por el quinto par craneal. ¿Y qué nervio del quinto par del nervio trigémino? El nervio mandibular. ¿Y qué parte del nervio mandibular? El tronco terminal anterior. El tronco terminal anterior tiene 3 ramas, que se llama temporal profundo medio, temporal profundo anterior y temporal profundo posterior. Esas son las 3 ramas del trigémino, que también van a ser sumadas a otros, que va a ser, por ejemplo, el temporobucal es un nervio que va una rama superior a las fibras verticales o anteriores, y también va a ir a otro músculo que después vamos a ver, que es el buccinador. Y después viene las oblicuas, que es la posterior, que es el temporal profundo posterior, y por último tenemos acá que es el temporal profundo medio. Esas son las 3 ramas temporales que da. Esta posterior da una que va a ser maseterina y otra que va a ser para la temporal para las fibras oblicuas. Esas son entonces las características que tiene. Repito, el músculo, ustedes tienen que nombrar al músculo, decir luego qué característica tiene el músculo, si es triangular, si es plano, si es potente, si es cuadrilátero, etc. Después tienen que decir de dónde a dónde va la inserción. Y después de decir eso, tienen que decir cuál es la inserción del músculo. De esa manera finaliza las inserciones. Después tienen que decir quién irriga, quién drena y quién inerva. Y por último, después vamos a hablar del mecanismo o la función que hace cada fibra de cada músculo. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Puedes repetir quién drena, por favor? Drenan las venas satélites, que son de las arterias. O sea que si hay una arteria temporal superficial, hay una vena temporal superficial. Si hay una arteria temporal profunda, hay una vena temporal profunda. Las arterias
son los que llevan la sangre oxigenada y la vena la carbooxigenada. ¿Entendieron? Hola. ¿Puede repetir Sí, profe. la inervación, ¿Entendieron? profe? Hola. Sí. Digan sí porque se la paso a otro músculo. Profe, ¿podría ¿Puede repetir la inervación, por favor? La inervación está dado por... Hay un nervio que es el quinto par craneal que se llama trigémino. Este nervio trigémino, como se dice, tri ya viene de tres y gémino porque tiene tres orígenes. O sea, entonces tiene tres ramas. Una se llama oftálmica, otra se llama mandibular y otra se llama maxilar. La mandibular, que es la más posterior del trigémino, esa da dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco anterior da tres nervios. Uno se llama temporobucal, otro se llama temporomasentérico y otro se llama temporal profundo medio. Entonces, el temporobucal va a ser uno, que es el temporal, que es para las fibras anteriores del temporal, y otra inferior que va a ser para el bucal, que es para el buccinador y mucosa, etc. Después viene el temporal profundo medio, que como su nombre lo dice, medio, y por último, el temporomasentérico, que es uno va para las fibras oblicuas del temporal y otro para el músculo macetero. Después ya vamos a hablar referente a ese músculo. ¿Está? Profe, doctor. Hola. ¿Entendieron? Doctor, Habla fuerte porque no te escucho. los tres que usted nombró, los tres últimos que usted nombró, son ramas del nervio mandibular. Sí, señor. El nervio mandibular da dos troncos. Al que me estoy refiriendo, no quiero darle tanto nombre porque después se van a perder. Usted da dos troncos. El tronco anterior, que se llama tronco terminal anterior del nervio mandibular, da tres ramas que va para las tres fibras temporales, para la temporal vertical, para la oblicua y para la horizontal. La anterior, que es vertical, se llama temporobucal. Uno va para el temporal y otro va para otro músculo. La segunda es temporal profundo medio, que es para la fibra oblicua. Y por último, la temporal profunda posterior, que es para el temporal, horizontal posterior. Y a su vez también da al macetero. Se llama temporomasentérico. Hasta ahí, porque si no se van a hacer una ensalada. Porque si le tengo que hablar de trigémino que da dos troncos y que el tronco terminal posterior da un tronco común y aparte da otras cuatro ramas, ya van a estar perdidos. Así que ustedes únicamente limiten a hacer lo que yo les estoy mostrando y lo que les estoy nombrando. ¿Está? Hola. ¿Podría decir Sí, cómo está profe, ilustrado? podría ir un poquito más despacio, así se entiende mejor, porque va muy rápido y como que hay algunas cosas que no termino de entender. ¿Qué parte no entendiste a veces? A ver, Sí, entendí, profe, ¿qué es pero lo va que muy tengo rápido que ir eso, más despacio o más lento? ¿Cómo es la cosa acá? que si puede ir un Profe, poquito más lento. ¿Qué parte no entendiste? Por eso te pregunto, decime qué es lo que no entendiste para que te repita, porque si voy No, muy sí, ya rápido, entendí yo. entonces hay más lento. Sí, ya entendí ya, profe, todo, pero para lo que viene ahora, digo. Bueno. Más Ahí que nada, profe, le para paso ir otra rápido, imagen. gracias. Acá pueden ver de más cerca, todo es radiado. Estas son verticales, estas son oblicuas y estas son horizontales. Acá tiene la línea oblicua, perdón, la línea temporal inferior, la línea temporal superior, apófisis y coronoide. Ustedes tienen una imagen que le debemos a un colega y amigo médico que era jefe de disección en la Facultad de Medicina, que era nuestro compañero
Ignacio Fernández, un muchacho médico prestigioso, y lamentablemente lo perdimos por culpa del COVID. Y él nos dejó estas imágenes. Fíjense lo que es esto, lo que es disecar esto. Acá ustedes pueden apreciar perfectamente el músculo, perfectamente los tendones del músculo, dónde finaliza. Es una maravilla esto. Bueno, ahora vamos a otro músculo. Este que estoy mostrándole acá con el pulsor, este que le estoy mostrando con el pulsor, es el pterigoideo medial. Pterigoideo medial. Es un músculo. ¿Qué pasa? Antes de pasar a otro músculo, ¿podría decirme cómo está irrigado el músculo temporal que desde hoy estoy preguntando? Le irriga la arteria temporal superficial y temporal profunda. Profe, le faltó decir la disculpe. función. Temporal No nombró la función. ¿Temporal superficial y temporal profunda? No, me refiero al músculo, tipo que no nombró la función del músculo. Vio que usted dio un orden para estudiarlo. El músculo temporal tiene una irrigación. Todas las fibras del temporal tienen la misma irrigación. La temporal superficial es por superficial y la temporal profunda es por dentro. O sea, por la parte medial del músculo está la temporal profunda y por la parte superficial del músculo la temporal superficial. Son dos arterias que le irrigan, que le dan el nutriente, que le dan el oxígeno al músculo. Profe, por ende, La función, el la temporal función. medio. Lo que está diciendo mi compañero es que no nombró la acción del músculo. pero le dije que la acción le voy a nombrar después. Le dije que por el momento tengan presente las tres fibras, la vertical, la oblicua y la horizontal, que después, cuando termine todos los músculos, le voy a decir cada una de las fibras cuál es la función que cumple y cada uno de los músculos cuál es la función que cumple. No puedo decirle todo de golpe porque si no después ustedes no entienden, no van a entender. Entonces tengo que explicar bien cada uno de los músculos, sus inserciones, su inervación, su irrigación y después darle el movimiento que va a tener cada uno. Profe, las ¿Entendieron? fibras del temporal profundo medio son horizontales. ¿Cómo? Que si las fibras del temporal profundo medio son horizontales. Oblicua. Y el horizontal. Oblicua, pues, chamigo. Las horizontales son posteriores, las anteriores son verticales. Bueno, vamos a otro músculo. Este músculo que ustedes están viendo acá, este músculo se llama pterigoideo medial. En otras literaturas viejas lo conocen como pterigoideo interno. ¿Qué característica tiene este músculo? Es un músculo relativamente corto. Tiene forma cuadrilátera. ¿De dónde a dónde va? Va de la fosa pterigoidea a la cara medial de la rama y ángulo. Repito, ¿de dónde a dónde va? De la fosa pterigoidea a la cara medial de la rama y ángulo. Ahora vamos a describir la inserción superior y la inserción inferior. La inserción superior de este músculo lo hace en la fosa pterigoidea, en toda la fosa pterigoidea, menos en la fosa escafoidea. Y entonces acá vamos, que ustedes tienen que saber cómo está formada la fosa pterigoidea. Por eso que le decía, cuando ustedes sepan bien los huesos, van a poder ubicarse bien. Ahora, el que no sabe hueso, acá ya empieza a empantanarse. Entonces, ¿en qué parte de la fosa pterigoidea?
en la cara lateral de la lámina medial, en todo el fondo de la fosa y en la cara medial de la lámina lateral. ¿De quién? De la apófisis pterigoide. Repito, en toda la fosa pterigoidea, menos la fosa escafoidea. ¿En qué parte de la fosa pterigoidea? En la cara medial de la lámina lateral y en la cara lateral de la lámina medial y en todo el fondo de la fosa pterigoidea. Y algunos autores también dicen en la apófisis piramidal del palatino, que era la que se encajaba, se articulaba, se metía la apófisis palatina del hueso palatino entre las dos alas o entre las dos láminas de la apófisis pterigoide. Y eso es lo que hacía que se transformase en fosa. Entonces, esa es la inserción superior. Ahora, la inserción inferior va a estar acá, en la cara medial de la rama y el ángulo goníaco o ángulo de la mandíbula. Ahí va a tener su inserción. Ahora, miren, le voy a mostrar esto. Miren lo que es esto. Profe, ángulo, ¿cómo dijo? Esto es una mandíbula del lado izquierdo para que yo pueda ver esto. Entonces, esto es la cara medial. Todo esto es la cara medial de la rama y del ángulo. Y el músculo se inserta arriba, acá, en esto que es la apófisis pterigoide. Y de ahí desciende. Son varias las capas musculares que descienden. Tiene forma cuadrilátera, alargada. Algunos le dicen que es relativamente corto. Yo no lo veo tan corto, pero bueno. Y tienen varias capas. Capas que son superficiales, media, profunda, etc. Y fíjense, acá mismo le dice, en la figura, por ejemplo, la vista general medial. Esto es la vista general medial. Ahora, si ustedes quieren, dice acá, porción anterior del músculo, porción anterior del músculo, porción posterior, porción posterior. Ahora, fíjense, en esta otra, dice vista medial del músculo medial mostrando su cuarta, en el caso de la disección, esto es lo que es más lateral y esto es lo que es más profundo. Entonces, la capa 1 y 3 está hacia abajo y la 2 y 4 está hacia arriba. Para que ustedes puedan ver, fíjense en los planos musculares de las capas. Y acá hay una arteria importante, esta arteria importante que viene acá, que va a ser una de las arterias que también va a jugar un rol importante en la irrigación. Ya después vamos a ver cuál es la arteria. Esta es rama de la carótida, perdón, rama de la maxilar interna. Esta es la arteria maxilar que va a dar una ramita acá que va a ser para este músculo que es el pterigoideo medial. Ahora, fíjense, este pterigoideo medial tiene una cosa, ya acá encontramos otra diferencia con el músculo. No tiene aponeurosis. Ya después vamos a ver porque la aponeurosis que tiene este músculo se va a llamar aponeurosis interpterigoidea, que ya vamos a hablar cuando hablemos de fascias. Por ahora, ustedes sepan que el músculo en este momento no está cubierto por la fascia aponeurótica. O sea que ya es una excepción a la regla, no cubre. Fíjense que el temporal no cubría todo y este directamente no tiene porque va a ser la aponeurosis entre los dos pterigoideos. Ahora, ¿quién irriga? ¿Quién irriga?
y entonces irriga la arteria maxilar. La arteria maxilar tiene una rama que se llama rama pterigoidea, que va para el pterigoideo, tiene dos ramas, una que va a ser para el pterigoideo medial, que es este, y otra va a ser para el pterigoideo lateral. Esas son las ramas. Y las ramas de las arterias, la arteria tiene, las venas, perdón, son satélites de la arteria, o sea, el drenaje venoso va a ser por justamente la pterigoidea medial, vena, que va a formar después un ramillete, y ese ramillete va a finalizar después en otra gran vena. Por ahora ustedes sepan únicamente que las venas son satélites de la arteria. La arteria es la pterigoidea medial, rama de la maxilar, y la vena es la vena pterigoidea medial. ¿Quién inerva a este músculo? El pterigoideo medial está inervado por el quinto par craneal, porque acuérdense que cuando yo le dije que el arco faríngeo estaba constituido por los músculos masticatorios, por la arteria maxilar y por el nervio trigémino, quiere decir que esta arteria y estos nervios son los que van a inervar a estos músculos. Entonces, ¿quién es el nervio que inerva? El quinto par. ¿Qué parte del quinto par o qué rama del quinto par? El nervio mandibular. ¿Qué parte del nervio mandibular? El tronco terminal posterior. Y de ese tronco terminal posterior, ¿cuál? El tronco común. ¿Y cuál es el tronco común? Y el tronco común es 3 ramas, da el tronco común. Uno va a ser el tensor del velo, otro el tensor del tímpano y otro el pterigoideo medial, que es este. O sea que ustedes tienen que decir, ¿cuál es el tronco terminal posterior? Únicamente ya está, por supuesto, tronco terminal posterior del nervio mandibular, del nervio trigémino. No digan todo el tensor del velo, tensor del tímpano, únicamente sepan que hay una rama del tronco terminal posterior, que es rama del mandibular, que es rama del trigémino y que es la rama que va al pterigoideo medial. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Hola? ¿Puede Sí, repetir profe. lo del tensor? Bueno. Después hablamos de la mecánica masticatoria o de los movimientos de cada uno de los músculos. Entonces, ahora vamos a otro músculo. Este músculo. Profe, ¿puede repetir ¿Puede repetir? la inervación de nuevo? La inserción Bueno. también puede repetir, profe. ¿Qué tengo que repetir después? Hola. La inserción, profe. Hola. Al comienzo, porque No escucho. ¿Qué es lo que habla fuerte que no te escucho? Estoy medio sordo. La inserción, profe. La inserción lo dijo al principio. Entonces te repito todo el músculo. No, la inserción nomás, profe. Y la inserción es todo el músculo. Es nomás. Bueno, te voy a repetir primero la inserción y después le digo a tu compañera el nervio. La inserción dice así. En la fosa pterigoidea, en toda la fosa pterigoidea, menos la escafoidea. ¿En qué parte de la fosa? Cara lateral de la lámina medial de la apófisis pterigoide. En todo el fondo de la fosa, o sea, hasta el final de la fosa. ¿En qué otra parte? Cara medial de la lámina lateral, porque acuérdense que la apófisis pterigoide tiene 2 alas o láminas, y cada lámina tiene 2 caras. Entonces, la primera habíamos dicho que era la cara lateral. Si ustedes tienen un cráneo, miren la apófisis pterigoide y vean la fosa. Entonces, esa cara medial corresponde, la cara medial
corresponde a la lámina lateral y la cara lateral corresponde a la lámina medial. En esas dos caras de ambas láminas, en el fondo de la fosa, y algunos autores también dicen que en la apófisis piramidal del palatino, que es la apófisis del palatino que se encaja, que se mete, que se articula entre las dos láminas y que es la que forma la fosa. Porque si no está en la apófisis piramidal, no es fosa, es lámina nomás, pterigoidea. Ahora cuando se encaja la apófisis piramidal, ahí transforma en fosa, ahí se transforma en fosa. Y de ahí desciende y va en busca de la cara medial, acá. Si ustedes miran, va en busca de la cara medial, de la rama y del ángulo. Y ahí lo tienen al pterigoideo. ¿Quién inerva? Inerva el trigémino. ¿Qué parte del trigémino? Nervio mandibular. ¿Qué parte o qué rama del nervio mandibular? El tronco terminal posterior. ¿Qué parte del tronco terminal posterior? El tronco común. ¿Qué parte del tronco común? El tronco común del pterigoideo medial. La rama del pterigoideo medial. ¿Por qué? Porque el tronco común da tres ramas. El tensor del velo, el tensor del tímpano y el pterigoideo medial, que es este. O sea que ustedes tienen que decir pterigoideo medial. No digan si no se acuerdan que es el tronco común. Digan que está inervado por el trigémino, por la rama mandibular y que de la rama mandibular el tronco terminal posterior. Ahí está la respuesta. Ahora, si quieren hacer todo, pueden decir así. Trigémino, rama mandibular, tronco terminal posterior, y del tronco terminal posterior, tronco común, y del tronco común, pterigoideo medial. ¿Está entendido? ¿Hola? ¿Hola? Sí. Sí, profe, Respondan, pues, si Sí, se entendieron, entendió. porque si no paso a otro músculo. Hola. Me sale mucho más barato. Sí, se le entendió todo. Profe, Bueno, vamos al otro músculo. Este músculo que está acá, que es el pterigoideo lateral, antiguamente denominado pterigoideo externo. Fundamental este para los odontólogos. Los otros también, pero este es fundamental. Después vamos a ver por qué, repito, tanto es fundamental. Que es más o menos relacionado al tema que dieron la clase pasada, que es la articulación temporomandibular. Entonces, primero nombramos el músculo, pterigoideo lateral. Después del músculo tenemos que decir qué característica tiene. Bueno, este es un músculo que tiene la característica de ser cuadrilátero y que va, ¿de dónde a dónde? Va de lo que nosotros conocemos, cabeza de inserción o también denominado porciones en su inserción o haces también que tienen dos haces o dos cabezas de inserción superior y una que va a ser unida esas dos en una inferior. Entonces, ¿cuáles son en su porción superior? Superior y a veces también anterointerno. Y entonces dice así, tenemos un haz que es el haz superior que ustedes ven que se llama, o también otros autores lo dicen que es haz oblicuo, que es el haz esfenoidal. Y este otro es el haz pterigoideo. Este es el haz esfenoidal y este es el haz pterigoideo. El haz esfenoidal es oblicuo y el haz pterigoideo es horizontal. Vamos a referirnos a este primero, al superior o haz esfenoidal. ¿Dónde se inserta? Y se inserta, fíjense, escuchen bien, se inserta en la cara exocraneal del ala mayor del esfenoide. Repito, se inserta en la cara. ¿El pterigoideo o esfenoidal? Pterigoideo lateral.
pterigoideo lateral. As es fenoidal superior. Esto es el A efenoidal. Esto es el A efenoidal. Ya vamos a ver por qué es efenoidal. Y porque se inserta en el efenoide, por eso es efenoidal. Y esta otra se inserta en la apófisis pterigoide, por eso se llama pterigoidea. Entonces, el A efenoidal, ¿dónde se inserta? En la cara exocraneal del ala mayor del efenoide. Este es el ala mayor. Acá se inserta en el ala mayor del efenoide. ¿Dónde más? En la cresta infratemporal que está acá, la cresta infratemporal. ¿Y dónde más? Dice, en la porción subtemporal, en la porción o en ese espacio subtemporal que corresponde a la escama del temporal. Entonces, se inserta ¿dónde? En la cara exocraneal del ala mayor, punto 1. Punto 2, en la cresta infratemporal. ¿Dónde más? En la porción subtemporal que corresponde a la escama del temporal. De ahí desciende. Ya vamos a ver dónde va. Este es el haz esfenoidal. Ahora vamos al haz pterigoideo. ¿Dónde se inserta el haz pterigoideo? Y el haz pterigoideo se inserta. Fíjense, el pterigoideo medial se insertaba en la fosa. Y en la descripción de la fosa decíamos que era la cara medial del ala lateral. Ahora, en la cara lateral del ala lateral se inserta el pterigoideo lateral. Por eso se llama pterigoideo lateral, pues. El haz pterigoideo se inserta en la cara lateral del ala lateral de la apófisis pterigoide. ¿Dónde más? Se inserta también en las inmediaciones de la tuberosidad del maxilar. Repito, cara lateral del ala lateral y en las inmediaciones de la tuberosidad del maxilar. Este es el oblicuo, perdón, el horizontal. ¿Puede Este repetir era lo último, por favor, profe, que no se lo entendió? ¿Eh? Lo último, ¿puede repetir que no se lo entendió cuando habló, por favor? Repito. El haz pterigoideo se inserta en la cara lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides y en las inmediaciones de la tuberosidad del maxilar, acá, en las inmediaciones. Esto es maxilar, acá está la tuberosidad en las inmediaciones. De ahí, ambos haces, tanto el superior que es oblicuo como el inferior que es horizontal, se unen y finalizan en el cuello del cóndilo, que es lo que ustedes en la clase pasada habían hablado de articulación temporomandibular. Hablaban de la superficie articular, etcétera, etcétera. Bueno, estos dos haces finalizan ahí, en la fosita del cuello del cóndilo. Después, cuando más adelante vamos a hablar de las descripciones de cada fibra, quiénes de estas dos finalizan en la cápsula y quiénes de estas dos finalizan en el menisco y quién de estas dos finaliza en el hueso, o sea, en el cóndilo. Por ahora ustedes sepan que esto finaliza en la fosita del cuello del cóndilo. ¿Está? Profe. Pero no es tan así. No es que todo finaliza ahí. Algunas fibras finalizarán ahí y etcétera, etcétera. Pero no importa. Ustedes todavía no tienen que saber, porque ustedes todavía no están en condiciones. Esto es más para los cirujanos, para lo que trabajamos en todo lo que sea el sistema estomatognático, entonces sí, para nosotros. Pero ustedes sepan únicamente ahí. Es suficiente con eso, que sepan. Ahora, ¿quién inerva y quién irriga? Entonces, irriga la maxilar. ¿Y quién inerva?
inerva nuevamente el nervio trigémino. ¿Qué parte? El mandibular. ¿Y qué parte del mandibular? Del nervio mandibular, acuérdense que daba dos troncos. Este es el tronco terminal anterior, el que da los tres témporos. El témporo bucal, el témporo macetérico y el temporal profundo medio. El témporo bucal, el nervio témporo bucal, cuando atraviesa estos dos haces, el superior y el inferior, o el oblicuo y el horizontal, cuando atraviesa el témporo bucal, cuando atraviesa el intersticio entre los dos haces, cuando atraviesa entre los dos haces el nervio témporo bucal, da ramas para este nervio, para este músculo, perdón. Pregunta de examen. Profe, Y uno anda buscando por disculpe, dónde, quién es el que inerva el témporo bucal, porque acá no hay uno que te diga el nervio pterigoideo externo o pterigoideo lateral. No hay un nervio pterigoideo lateral, como había sido el pterigoideo medial. Acá es únicamente una rama nerviosa que es rama del témporo bucal. ¿Entendieron? Hola. Hola. Sí, profe. ¿Nadie escucha? Sí, profe. Sí, profe. Y digan sí, pues, chamigo. Profe, ¿Sí se Bueno, entendió? ¿tenemos una consulta? Cuando usted Profe. se refiere a as, Hablen más fuerte, no lo escucho, háblenme más fuerte. Hablen a la vez. Profe, Hola. Cuando habla de as superior o inferior, ¿habla del fascículo superior o esfenoidal y el fascículo Exactamente. inferior o pterigoidal? Exactamente. Gracias. Se llaman fascículos, se llaman capas, se llaman as, se llaman, se siguen llamando. Bueno, así es. ¿Está? Sí, pues, chamigo. Hola. ¿Entendieron? Sí, se le entendió. Sí, profe. Sí, chamigo. No, pues. Sí, pues. Vamos a otro músculo. Este músculo. El músculo más potente. El más potente de los músculos masticatorios. Y uno de los más potentes del ser humano. Y muy desarrollado en otros animales, llámese raza de perro, como por ejemplo los dogos, los rottweiler, los bulldog. Este músculo es potente también en el ser humano. Para que ustedes se den una idea, 200 kilogramos fuerza cuando usted en maxilares ocluido, hasta 200 kilogramos fuerza es la medición que tiene la potencia masticatoria. Si ustedes alguna vez se fueron a un circo a ver los acróbatas, hay gente que se pone acá al mordillo y suspende su cuerpo en el aire y gira, sujeto principalmente por este músculo. El músculo macetero. Fíjense la potencia que tiene el macetero. Músculo cuadrilátero, potente. ¿Qué característica es la que tiene este músculo? Justamente la potencia que tiene en su fibra, muy irrigado por la función que cumple. ¿De dónde a dónde se inserta? Fíjense esto, de acá, todo esto que ustedes ven acá, es la arcada o arco cigomático. O sea, de la arcada o arco cigomático en su inserción superior y en su inserción inferior, cara lateral de la rama, ángulo y cuerpo. Cara lateral de la rama, esto es la rama, ángulo y cuerpo.
ahí se inserta. Cuando ustedes vieron mandíbula, cuando hablamos de hueso mandibular, ahí decíamos que acá había mucha rugosidad en la cara lateral de la rama y el cuerpo y en el ángulo, que es el ángulo goníaco. Y era justamente por las inserciones que tiene este músculo. Bueno, ahora vamos a hablar de la inserción en sí. Eso era de dónde a dónde iba. Ahora vamos a hablar de dónde, en qué parte del arco se inserta. Y entonces, hay algunos autores que lo dicen, lo describen así como fibras superficiales, media y profunda, y otros lo describen como anterior, medio y posterior, y hay algunos otros que le dicen únicamente en anterior y posterior. Normalmente en la mayoría de los libros es anterior, medio y profunda, o superficial, medio y anterior, medio y profunda, por supuesto, y anterior, medio y posterior. Esa es la más aceptable. Vamos a la inserción superior. La inserción superior dice que se inserta en lo que es el tercio o 2/3 anteriores de esto que es la arcada cigomática. O sea, acá se inserta. ¿Dónde más? Se inserta también en el borde inferior, póstero inferior, mejor dicho, póstero inferior de este hueso, que es el hueso cigomático. Acuérdense que el hueso cigomático tenía un borde antero inferior, un antero superior, un póstero superior y un póstero inferior. En el borde póstero inferior del hueso cigomático. ¿Dónde más? En el borde inferior de la apófisis cigomática del maxilar, o antiguamente llamaba apófisis piramidal. O sea que, repetimos, 2/3 anteriores de la arcada cigomática, borde póstero inferior del hueso cigomático y borde inferior de la apófisis cigomática del maxilar, antiguamente denominada apófisis piramidal. De ahí desciende el músculo y va en busca de la rama y cuerpo y ángulo de la mandíbula. Esa es la inserción superior y la inserción inferior. Está cubierto por esto que ustedes están viendo acá, que es la fascia aponeurótica. Esa fascia aponeurótica que ustedes lo ven acá como nacarada, es la que cubre al músculo. La fascia aponeurótica. Y miren, a este músculo le atraviesa, acá hay una glándula que se ubica acá en este espacio se ubica una glándula importantísima, una glándula salival mayor, que se llama parótida. Esa parótida, glándula salival mayor, tiene una prolongación que llega más o menos hasta aquí. Todo esto es el músculo, todo esto que yo estoy mostrando es el músculo. Llega hasta aquí y se llama prolongación facial de la parótida. Y de esa prolongación facial sale un conducto parotidio principal. Antiguamente llevaba nombre, ahora no se pone nombre, se dice únicamente conducto principal de la parótida. Ustedes lo conocerán si miren en los libros viejos, dice, esta es la nomenclatura vieja que se llama PNA, que es la nomenclatura de anatomía de París, dice conducto de Stenon, que no es Stenon, sino Stensen, Stensen, así como suena con ese antes. Después le pusieron Stenon, no es Stenon, es Stensen, pero mejor no le pongan nombre, digan únicamente conducto parotidio principal o conducto principal de la parótida. Este tiene una característica que cuando llega más o menos a este nivel, la parte media, y a la altura del segundo molar, el cuello, el segundo molar, a esa altura, a ese nivel, atraviesa el músculo, pasa de lado a lado, o sea, de lateral a medial,
Y también pasa otro músculo que está por detrás, en la cara medial de este músculo, que es el músculo buccinador. Atraviesa también el buccinador y llega a la mucosa de la cavidad oral a la altura del segundo molar, que es, si ustedes miran o se ven en un espejo, van a encontrar que por dentro y a la altura del segundo molar encuentran una elevación de la mucosa, que es la carúncula, que es por donde se elimina saliva a través de ese conducto que viene de la parótida. Bueno, nos estamos yendo por la rama. Entonces, ustedes sepan únicamente que el conducto parótido principal atraviesa el músculo y llega a la cavidad oral a la altura del segundo molar, o atraviesa el músculo y punto. Ahora, ¿quién irriga? Irriga la arteria irriga la maxilar, la arteria maxilar. ¿Qué rama es la maxilar? Una rama que se llama rama macetérica o maceterina. ¿Y qué otro? Porque este músculo al ser tan potente necesita mayor irrigación, más que lo otro, más que el temporal y más que por la función que cumple y por la potencia que tiene que tener. Entonces tiene que tener mayor irrigación. ¿Quién más le irriga? Y le irriga otra arteria que es rama de la facial, que se llama premacetérica o macetérica también. ¿Y qué otra rama? Y una rama que viene acá de otra arteria, que es rama terminal de una terminal. O sea, hay una arteria que es terminal y esa rama terminal se divide otra vez en dos ramas terminales. Y una se llama transversa o transversal de la cara. Después ya vamos a ver. Y viene y irriga a este músculo. O sea, 3 arterias irrigan: la maxilar, la macetérica de la facial y la transversa de la cara, que es rama de la temporal superficial. Solo dan la irrigación. Cada arteria tiene su vena satélite. Entonces, la transversal de la cara tiene una vena que se llama vena transversal de la cara. La macetérica o premacetérica de la facial tiene una vena también, que va a formar un ramillete y después van a finalizar en un tronco, que se llama tronco tirolingo facial. No importa, pero es tronco venoso. Y después hay otra que es la que llega acá, que es la macetérica, que es la más importante, que es la rama de la maxilar. Esos son los que le dan a este músculo la irrigación y el drenaje. Ahora, ¿quién inerva? ¿Quién le da sensibilidad motriz para que tenga motricidad, para que tenga manejo de movimiento a este músculo? La rama que pertenece al nervio mandibular, que es rama del trigémino y que es su tronco anterior. El tronco terminal anterior del nervio mandibular da 3 ramas. La primera se llama temporobucal, la segunda temporal profundo medio y la tercera temporomacetérico o macetérica. El temporomacetérico es justamente el que va a dar inervación, el que es macetérico, a este músculo. Y el temporal se va a ir para atrás y va a ir a la inervación de las fibras posteriores del temporal. De esa manera, este músculo tiene la sensibilidad y la motricidad, principalmente la motricidad, porque es un músculo masticatorio o masticador. ¿Hasta ahí están entendiendo? ¿Entendieron hasta ahí o quieren que les repita? Porque entramos en otro terreno. La irrigación, ¿puede repetir? La inervación, profe. La inervación. El nervio trigémino da varias ramas. Vamos a referirnos, da 3 ramas, pero vamos a referirnos a una de ellas, que es el nervio mandibular.
El nervio mandibular da dos troncos terminales. Uno es anterior y otro posterior. El tronco terminal anterior da tres ramas que va para las tres fibras temporales. Temporal, profunda anterior, medio y posterior. La posterior es el témporo macetérico, porque la anterior es el témporo bucal y la del medio el temporal profundo medio. Por eso ya dice medio. Entonces el témporo bucal, ya dijimos a quién inervaba. Ahora, ¿quién inerva al macetero? El témporo macetérico, que va al macetero y va al temporal posterior horizontal. ¿Está? Profe, ¿podría Hola. repetirla? Profe. ¿Qué es lo que tengo que repetir? La tercera vez que tengo que repetir. ¿Qué es lo que no La entendés? irrigación, la irrigación. Ah, la irrigación. Bueno, la irrigación. Este músculo, por ser muy potente y por su función que tiene que tener mucha sangre en su interior. Por lo potente que es, por lo voluminoso que es y por la función que cumple. Entonces tiene que tener. La irrigación principal está dada por la arteria maxilar. La maxilar da una rama que se llama rama macetérica o maceterina. Ahora, también tiene otras afluentes que le dan. Una que viene de otra arteria que sale por acá y viene por acá y es la arteria facial. Y la arteria facial da una rama que se llama premacetérica o macetérica nomás. Y hay otra que viene por acá, así, que viene por acá, que se llama transversa de la cara o transversal de la cara, que es rama de la temporal superficial arteria. Entonces, temporal superficial con una rama que se llama transversal de la cara. Acá viene una que es premacetérica o macetérica, que es la facial, arteria facial. Y hay otra rama, que es la más importante, que es la arteria macetérica, rama de la maxilar. La más importante es la rama maxilar, la que más nutre. Ahora la otra contribuye a la irrigación. ¿Entendieron hasta ahí?